Devil May Cry, El camino de Nero capítulo 2. Nos encontramos en la mansión Karsten, la mansión de la candidata real ubicada a las afueras de la capital en un hermoso día que comenzó con una mañana especialmente cálida en donde los ocupantes de dicha mansión fueron despertados por el bello canto de las aves para poco a poco presenciar un resplandeciente sol cuyo calor daba vida a todo el lugar. Las flores de diferentes colores adornaban los jardines, brillando llenas de vida mientras las sirvientas de la mansión las regaban dándoles el agua necesaria para florecer todavía más. Otras sirvientas se encargaban de podar los arbustos dándoles la mejor imagen posible. En los diferentes árboles se podían ver flores de temporada comenzando a asomarse, así como también uno que otro nido, señal inequívoca de que más de un ave escogió ese lugar como su hogar. Comparada con otros lugares de la capital, esta mansión era extremadamente tranquila, haciéndola un lugar idóneo para trabajar, por lo cual sirvientas y mayordomos estaban más que felices siendo subordinados de la casa Karsten. Para los encargados del jardín el mismo era un hermoso y pacífico lugar, algo que llenaría de alegría los corazones de las personas que pasan por el mismo. Tristemente para ellos, esa llamada paz se había perdido desde que un joven de cabello blanco llegó, mismo que cambió el bello sonido de las aves por el sonido de golpes de espadas. Nada mal, vejestorio, decía Nero dando un pequeño salto hacia atrás acomodando la espada de madera. Que no me llames así, respondió Wilhelm corriendo rápidamente chocando espadas nuevamente. El sonido de la madera chocando resonaba fuertemente en el lugar ahuyentando las aves. Tu técnica es buena, pero puedes mejorar. Oh basta, no quiero oír eso de alguien que parece que se lastimara la espalda en cualquier momento. Wilhelm afiló su mirada ante esas palabras, si bien Nero no lo hacía con mala intención, en ocasiones se pasaba con sus bromas. El veterano ex caballero, si bien no estaba en sus mejores años, aún contaba con buena salud y una gran condición física. Eso combinado con su gran experiencia era más que suficiente para enseñarle una cosa o dos a este pedante joven. Nero realizaba un ataque lateral a media altura con la espada de madera. Wilhelm predijo que ese sería su siguiente movimiento. Una vez el ataque estuvo cerca, el viejo volteó su espada para golpear con gran precisión la muñeca del cazademonios con el mango de su propia espada. Con el mismo impulso del primer golpe, Wilhelm volteó nuevamente su espada para dar un buen golpe en la frente del cazademonios. Pero antes que este impactara, Nero con buenos reflejos puso su brazo demoníaco en el camino, haciendo que este recibiera el impacto, rompiendo la espada de madera de Wilhelm. Estuvo cerca, pero no lo suficiente. Ese brazo es una buena defensa, pero que lo hayas usado quiere decir que supere tu técnica. Aún tienes mucho por mejorar. No sé por qué te esfuerzas tanto en esas cosas. Al final el objetivo de una pelea es ganar, ya sea con un corte de espada o con un buen puñetazo, decía Nero cerrando el puño de su brazo demoníaco. Muy mal razonamiento. La fuerza bruta es útil siempre y cuando no te enfrentes a alguien que use su cerebro mejor que tú. Una técnica depurada y tomar buenas decisiones en combate es lo que diferencia a los verdaderos espadachines de los brutos con habilidad, dijo Wilhelm mientras tomaba otra espada de madera. Bla bla bla, esas son solo palabras bonitas, continuemos de acuerdo. Nero se posiciona nuevamente dando un paso hacia atrás cuando sintió algo suave en su pie, acción que hizo que una de las sirvientas llevara sus manos a su boca para evitar quejarse por ver cómo aplastó las flores. Las flores por las cuales habían trabajado tanto. Te dije que no debías pisar las flores, debes ser consciente de tu entorno en todo momento, decía Wilhelm dando un suspiro mientras negaba con su cabeza. Lo siento, decía Nero viendo a las sirvientas. Con esa falta se daba por finalizado el entrenamiento de hoy. Aún creo que deberías enlistarte con los caballeros del reino, podrías aprender cosas útiles. Unirme a esos tontos y llevar esa horrenda capa blanca, no lo creo, no quiero parecer de alguna secta religiosa, aparte ya soy un caballero, ¿sabes? Oh sí, caballero de la Orden de la Espada, una orden de la que nadie ha escuchado antes, estoy seguro que están muy orgullosos de ti. Oye, ¿es eso un insulto? No, por supuesto que no. ¿Sarcasmo? No sé qué significa esa palabra, como sea aún tienes trabajo que hacer, respondía Wilhelm dando media vuelta retirándose. Nero solo se alzó de hombros en medio de todo. Respetaba bastante a Wilhelm, era un viejo muy serio, pero aún así siempre le daba consejos para mejorar no solo su técnica sino su comportamiento en general. Postura, etiqueta, modales, lenguaje y hasta lo regañaba por tener las faldas de su camisa afuera. En palabras de él, ahora representaba a alguien de la alta sociedad y debía comportarse como tal. Félix también lo regañaba por su comportamiento de vez en cuando, pero Nero ni siquiera le hacía caso, solo le respondía que fuera a molestar a otro lado, cosa que molestaba al gato, que solo hacía un puchero para después irse molesto.
Crush no se metía con él, bueno, para ser más precisos, a ella rara vez la veía, pasaba más en su oficina con mucho papeleo o salía escoltada a reuniones, realmente tenía una vida atareada, no descansaba casi nunca, tal vez por eso siempre se le veía con una mirada seria. Aparte de eso, ella llevaba la Yamato junto con su propia espada la mayor parte del tiempo, probablemente aún pensaba que Nero podía intentar robarla. El cazademonios se encontraba repartiendo la comida de los dragones en los establos, un trabajo que era considerado peligroso por el temperamento volátil de las criaturas, lo que hacía que la mayoría de sirvientes entraran asustados a hacer la labor. Wilhelm era el encargado principal de esto, sin embargo, le delegó la responsabilidad al peli blanco ya que el joven se veía interesado en los dragones. Al principio, cuando entró por primera vez, los dragones gruñeron nerviosamente, no muy felices de ver a alguien nuevo alimentándolos, aún así la misma calma que él mostraba hizo a los mismos tranquilizarse, después de todo seguían siendo solo animales que respondían a la extraña aura del cazademonios. Oigan, tranquilos, hay suficiente para todos, decía repartiendo trozos gruesos de carne a cada dragón. Habían más o menos 20 dragones, separados unos de otros como si fueran caballos en un establo, la mayoría esperaban tranquilamente su porción de alimento, aunque había uno que otro que hacía un berrinche para intentar ser alimentado de primero. ¿No has terminado todavía? Una voz interrumpió al peli blanco que volteaba hacia la persona en la entrada de los establos. Observándose a Crush recostada sobre el marco de la entrada de brazos cruzados. Su apariencia era diferente a la usual, usando un tipo de armadura, prácticamente solo era una pechera de metal junto con pequeñas sombreras y guardabrazos, a esto había que sumarle su peinado recogido en cola. ¿Por qué tanta prisa? A nadie le gusta ser fastidiado cuando come. Refiérete a mí como Crush-sama y no sé por qué dices eso. Crush abrió uno de los encierros para tirar de la montura de un dragón sacándolo, un dragón de color blanco y pupilas rojas. Escoge uno de los que están en dos patas, son más rápidos. Como digas. Nero observó a cada dragón pensando cuál podría ser el mejor para él, sin embargo, a falta de criterios para escoger sacó a uno de pigmentación púrpura y blanco, él mismo se mostró sumamente dócil con él. Ambos montaron los dragones comenzando un recorrido por fuera de la mansión. ¿A dónde vamos? Al sur, hay reportes de un posible nido de mabestias, han atacado ganado y hay un niño desaparecido, probablemente esté muerto. ¿Un nido? ¿De cuántas criaturas estamos hablando? No se puede saber con precisión, entre 100 o 200 tal vez. Déjame ver si entiendo, iremos tú y yo a cazar un montón de criaturas peligrosas que aprovecharán cualquier descuido para intentar matarnos. ¿No hubiera sido mejor traer a tu ejército? Crush escuchaba las quejas de Nero sin darle la más mínima importancia. Si tienes miedo quédate detrás, puedo manejar esta situación por mi cuenta. Lo que tú digas, presumida, pensaba Nero sin querer continuar la conversación. No tardaron mucho en llegar al lugar en cuestión. Como ella dijo, apenas llegaron un montón de diferentes criaturas se divisaban a la distancia, extraños caninos, serpientes y hasta murciélagos de extraña apariencia con sus ojos rojos. ¿Estarás bien por tu cuenta? Preguntó Crush bajando de su dragón. Matar cosas como esas es lo que hago, en un par de horas acabaré con estas pestes, decía Nero bajándose de su dragón. No me digas, en ese caso, ¿qué te parece una apuesta? ¿Una apuesta? Jaja. Salvo mi espada no tienes nada que me interese y dudo que la apuestes. Estás en lo correcto, no pienso apostarla, sin embargo, creo que subestimas lo que alguien en mi posición puede ofrecerte. Mira, sé que tienes dinero, influencias y ese tipo de cosas, pero nada de eso me interesa. Suena que tienes miedo de perder, ¿dónde quedó esa actitud de macho valiente de la que tanto presumes? ¡Qué graciosita! Bien, quien mate más mabestias al final del día gana. Diciendo esto, Crush desenfundó su espada levantándola por encima de su cabeza, en donde la hoja comenzó a emitir un brillo verde que la cubrió antes de que ella la moviera hacia adelante. Cuando lo hizo, una línea de viento saliente avanzó rápidamente cortando en dos a muchas de las mabestias al frente. Crush combina sus habilidades con la espada y la magia de viento para desencadenar un poderoso ataque que le permite cortar cualquier cosa dentro de su campo de visión con una espada invisible. Nada mal para alguien que solo hace papeleo. ¿Te sorprende que sea buena esgrimista? Estoy acostumbrada a la sorpresa de la gente, me consideraban la tonta de la casa Karsten por mi amor a ensuciarme las manos más que a las flores. 8-0, esfuérzate más. Diciendo esto, Crush tomó la Yamato de su cintura, arrojándosela a Nero mientras le daba una sonrisa retadora. ¡Qué femenina! Juguemos un poco entonces, dijo Nero atrapando la espada con una sonrisa confiada. Un par de horas más tarde.
Bueno, admito mi derrota, la victoria es tuya, decía una exhausta peli verde colocando las palmas de sus manos en sus rodillas tratando de recuperar el aliento. Nero por otro lado pasaba su antebrazo por su frente quitando el sudor de su rostro, no estaba tan fatigado, aún así tuvo que dar un poco más de esfuerzo del pensado ya que la chica no se quedó atrás. Al final Nero mató más o menos 130 contra las 90 matadas por Crush aproximadamente, una competencia que se podría considerar como reñida, tan rápido uno mataba a una bestia el otro mataba a dos manteniendo los números en alzada, fue una gran forma de acabar con el nido rápidamente. Ya casi anochecía y sin ninguna bestia a la vista llegaron a la conclusión de que acabaron con todas. Supongo que me debes algo, si aceptas sugerencias la espada estaría bien, me conformo con eso. No, decía Crush extendiéndole la palma para que le diera de vuelta el Yamato. El cazademonios aunque no se veía feliz por esto entregó la espada sabiendo que debía cumplir su palabra, fallaría como hombre si hiciera algo diferente. Bien, regresemos, dijo Crush subiéndose a su dragón. Comenzando su cabalgada de regreso en donde era inevitable una conversación. Entonces, ¿planeas ser la reina de este basurero? ¿Piensas ayudar a los pobres o solo planeas enriquecerte más? ¿En verdad me acabas de preguntar eso? Realmente no tienes tacto para hablar. Supongo que toque un tema sensible. Ups, no realmente, hay cosas más importantes que el dinero, aunque no pienso discutir eso contigo. ¿Sabes de dónde vengo? Todas las personas que aspiran a políticos tienen un muy bonito discurso al principio, luego es cuando se conocen sus verdaderas intenciones, ya cuando es demasiado tarde. Lo siento por ti, respondió Crush ignorando esas palabras que buscaban enojarla. Ambos continuaron su camino en silencio hasta que encontraron un obstáculo que llamó la atención de ambos. Cerca de llegar a la capital el camino estaba bloqueado por varios caballeros, que habían hecho un pequeño perímetro observando un suceso fuera de lo común. ¿Qué es esto?, preguntó Crush mientras disminuye la velocidad de su dragón. Nero por inercia también tuvo que disminuir la velocidad dándose cuenta que esto era una situación anormal. Preguntamos qué pasó. Crush cambió su mirada hacia Nero oyendo su sugerencia. De acuerdo, solo no llames la atención, decía mientras ambos bajaban a dar un vistazo. No tomó mucho tiempo para que ambos notaran manchas de sangre que salpicaban los árboles cercanos, dándose cuenta que delante de ellos habían dos dragones decapitados. Duquesa Karsten, dijo uno de los caballeros inclinándose ante ella. ¿Qué sucedió? Un asesinato, un noble junto con sus guardias y dragones fueron asesinados, creemos que pudieron haber sido bandidos. Daré un vistazo si no hay problema. Adelante, dijo el caballero dejándola pasar junto a su acompañante. Vaya, ¿qué tenemos aquí?, decía Nero mirando la carroza del noble volteada. La carroza fue volcada por completo, en general no se veía en tan mal estado pero unos sutiles cortes en la madera eran evidencia del ataque, eso sumado a charcos de sangre debajo de los cadáveres de 5 guardias que custodiaban al noble al igual que a sus dragones. Notándose como a los guardias ni siquiera les dio tiempo de desenfundar sus respectivas armas, y al noble no le dio tiempo de salir para intentar escapar, lo más curioso es que no tenía su gabacha. ¿Lo conoces?, preguntó Nero viendo a Crush mirando detalladamente la escena. No, solo lo había visto un par de ocasiones, lo curioso es que mataron a guardias bien armados, eso es difícil aún para bandidos organizados. Bandidos, ¿sabes? No creo que hayan sido bandidos, dijo Nero. ¿A qué te refieres?, preguntó Crush. Mira los cadáveres, Crush lo hizo notando también algo extraño. Todos apuntaban hacia una dirección similar, ¿acaso estaban intentando defenderse de una sola persona?, dijo la peli verde. Eso parece, aunque los primeros nunca lo vieron llegar, Crush miraba los cadáveres antes de que otra cosa llamara su atención. ¿Qué pasa?, preguntó Nero viendo cómo su mirada cambió. Mira aquí, dijo agachándose para colocar su mano cerca de la carroza. Nero se acercó entendiendo rápidamente lo que ella quería decir. Los cortes en la madera, esos finos cortes, ¿acaso esos cortes fueron hechos con? Crush desenfundó a Yamato para luego colocar su hoja sobre varios de los cortes. Prácticamente se podría decir que son iguales, dijo mirando a Nero. El cazademonios también observaba atentamente, dándose cuenta de que lo que decía la chica era cierto, los cortes en la madera de la carroza y carne tanto humana como de dragón tenían el mismo grado de alcance y profundidad de los cortes normales de la hoja de la Yamato. Hice una pequeña investigación, las espadas con este tipo de hoja pueden ser encontradas en Boyachi y algunos lugares de Kararagi, aún así no son nada comunes en Lugúnica, algún amigo tuyo tal vez. No tengo amigos por aquí, nadie que me llegue a la mente. Crush miró muy disimuladamente por encima de la cabeza de Nero antes de volver a preguntar.
¿Estás seguro que tal algún conocido? ¿Un familiar tal vez? ¿No sabes de alguien más que pueda tener un arma como la tuya? Más que tener un arma similar a alguien que pueda usarla de manera eficiente. Por la cabeza de Nero después de esa pregunta pasó la imagen de Dante durante los incidentes en Fortuna. Él manejaba bien a Yamato, aunque eso no importaba, sabía que fue traído aquí por esa misteriosa chica, por lo cual era imposible que Dante estuviera aquí. Sin embargo, algo más llegó a su cabeza, una conversación esporádica que tuvo con Dante antes de enfrentarse a él, en donde Dante mencionó que la Yamato era originalmente de su hermano. No, nadie. ¿Mientes?, dijo Crush. ¿Qué? Dije que estás mintiendo, no me mientas. ¿Qué carajos? ¿Por qué dices que miento? Mi protección divina de lectura de viento, me permite leer las emociones, puedo saber si mientes o no, sé que has mentido en algunas cosas pequeñas, puedo pasar por alto eso, pero esto no, hay gente asesinada y tú sabes, de alguien que puede estar detrás de esto, ¿me lo vas a decir ahora? Crush dijo esto mientras levantaba su dedo apuntando a Nero, poniendo una mirada más seria de lo usual. Ey, tranquila, no te enojes, te saldrán arrugas, como sea, a quien yo conozco no es posible que esté por aquí. ¿Qué tan seguro estás de eso? Diría que mucho. ¿Completamente? ¿No crees que tal vez, solo tal vez, esa persona pudo tener la misma suerte que tú y llegó hasta aquí? ¿Tan lejos está eso de la realidad? Nero bajó un poco su mirada pensando seriamente en lo que acababa de escuchar. Escucha, aquí lo que tú llamas realidad es algo extraño para mí, así que sí, si debo responderte solo con la verdad debo decir que sí, sí creo que puede existir una pequeña, casi mínima posibilidad de que él esté aquí también. Entonces llegamos a buen puerto, respondió Crush mucho más calmada. Rayos, eres demasiado insistente, decía Nero volteando hacia otro lado. Es necesario para conseguir lo que quiero, diciendo esto ella llamó con su mano a uno de los caballeros que se acercó rápidamente. Nero le dijo una descripción de Dante al caballero, diciéndole que si lo encontraran no lo enfrentaran ya que no la contarían, que le dijera que Nero lo estaba buscando, de esa forma estaría más anuente a escucharlos. Después de eso partieron dejando que los caballeros se encargaran del resto. Llegando nuevamente a la mansión. Guardaron los dragones en los establos, los mismos casi que inmediatamente después de entrar se acostaron a descansar, el cansancio parecía pasarles factura. De la misma forma Nero y Crush regresaron a la mansión, ella fue recibida por un cariñoso abrazo de Felix que se aferró a su cintura fuertemente mientras ella acariciaba su cabeza. Nero por otro lado pasó de largo dirigiéndose a su cuarto de baño, en donde se dio un baño rápido, saliendo con sus prendas características de la cintura para abajo, aparte de eso salió sin camisa mientras secaba con una toalla su cabello. Veo que regresaste sin un rasguño, bien por ti, dijo una voz conocida detrás de él. Nero volteó mirando a Wilhelm, el viejo caballero vestido con ropa formal. ¿Sucede algo? ¿Hice algo mal de nuevo? Preguntó Nero esperando un nuevo regaño. No, solo vine a comunicarte que la señorita Crush te solicita para la cena principal, ponte una camisa limpia y acompáñame. Ok, eso es raro, decía Nero poniéndose una camisa negra de manga larga y pasando su mano por su cabello medio peinándose. Ya en el lujoso comedor principal Nero y Wilhelm tomaron asiento mientras sirvientes y mayordomos llenaban la enorme mesa con diferentes platillos. El cazademonios no estaba acostumbrado a esos lujos, aunque tampoco se sorprendía de ver platillos que podían ser considerados manjares. Entonces fue el momento en el que frunció el ceño fastidiado cuando una de las sirvientas colocó 7 diferentes cubiertos a su lado, cada uno con un propósito específico a la hora de la comida. Para el peli blanco era un completo martirio adivinar cuál se usaba para cada cosa. Yajaja, parece que te fue bien con las mabestias, felicidades Nero-kun, decía Felix llegando y tomando asiento en una silla al lado contrario de la mesa junto a la silla principal. No había nada de qué preocuparse, decía Nero más concentrado en ver cuál estúpido utensilio debía usar. Oh, muchos han dicho lo mismo antes de caer devorados, es bueno saber que sirves para algo, cabeza hueca. Esa última parte no era necesaria, Felix, decía Wilhelm. Ante esa crítica Felix solo sonrió un poco mientras sus orejas felinas hacían movimientos esporádicos. Perdón por hacerlos esperar, dijo Crush entrando en el comedor. A diferencia de esta tarde, en lugar de su traje de negocios o el de combate de esta tarde, ella llevaba un camisón de fina tela oscura con una corta capa rosa sobre sus hombros, inclusive se le veía más alegre de lo habitual, más relajada, aunque era algo difícil de notar. Ella tomó asiento para después tomar unas pinzas y colocar hielo en su vaso. ¿Nero Tomás? Preguntó Crush. ¿Qué? Preguntaba Nero, que no despegaba su vista de los tenedores, sufriendo para saber cuál era el indicado para la carne.
Muchacho, cuando alguien te habla debes mirarlo a los ojos, y es este, decía Wilhelm señalándole el tenedor correcto. Estaba por tomar ese, ya lo sabía, respondía el cazademonios tomando el tenedor señalado llevándolo a su plato. Oye. Espera. ¿Acaso no escuchaste? La señorita Crush te hizo una pregunta, ¿acaso estás sordo? Reclamaba Félix. ¿Qué? Nero alzaba su vista con uno de sus cachetes lleno de comida haciendo ruido al masticar mientras miraba de vuelta a Félix que crujía los dientes fastidiado. Al mismo tiempo Wilhelm tapaba su rostro con la palma de su mano viendo a alguien que parecía un caso perdido. Por otro lado Crush movía su mano tapando su boca con el propósito de evitar que se dieran cuenta de su pequeña sonrisa, probablemente ella pensaba que sería más fácil enseñarle modales a un mono que a este chico, aún así él la hacía reír de vez en cuando. Pregunté si quieres un trago. Sobre la mesa ella tenía un par de copas. En una vertió alcohol de color ámbar. Ahora que lo pienso, no sé tu edad, ¿acaso tienes suficiente edad para beber alcohol? Nero tragó agua del vaso junto a su plato antes de hablar. Tengo más de 18 así que sí, puedo beber, aunque no lo hago. Yo sí le acepto un trago señorita. Yo igual. Tanto Wilhelm como Félix aceptaron acercando sus vasos siendo estos rellenados por Crush. Nero no esperó mucho para hacer la pregunta que lo inquietaba. ¿Me piensan decir qué hago aquí? Normalmente como en el comedor de empleados, dijo el cazademonios. Jaja, veo que aún sigues siendo impaciente, te zambulles directamente en el corazón del asunto apenas tienes oportunidad, decía Crush riendo un poco. ¿Y qué, eso se supone que es malo? Preguntaba el peliblanco. En principio no, aún así debes considerar las situaciones a tu alrededor, por ejemplo una cena con la dueña de la mansión donde te quedas, en donde ella quiere disfrutar tranquilamente la velada, ¿no crees que una impaciencia podría enojarla? Viéndolo de esa forma, me da igual, respondió Nero. Ahí está tu prepotencia, me preguntaba cuándo aparecería. Si sabes que soy así, ¿para qué me invitas? Me ganaste esta tarde y dije que te recompensaría. ¿Con una cena elegante? No es mi estilo. ¿Quién dijo que era eso? Respondió la peli verde con una sonrisa saboreando el vino de su copa. Detrás de Nero la sombra de alguien apareció moviendo sus dedos malintencionadamente. No te muevas, dijo Félix tomando el brazo demoníaco de Nero poniéndolo en la mesa. Hey. ¿Qué te pasa? No me toques, gato. Mía. ¿Acaso tienes miedo de Ferris-chan? ¿Y por qué sigues llamándome así? No te alteres, te dije que te recompensaría, mira bien, dijo Crush haciendo un gesto con su mano para calmar al cazademonios. Félix colocó ambas manos encima del brazo demoníaco mientras sus manos se cubrían de un aura azul, a diferencia de su rostro juguetón esta vez tenía una mirada seria concentrándose en el brazo. ¿Qué se supone que haces? Guarda silencio, no me distraigas. Félix comenzó a usar magia en el brazo demoníaco. Al principio el peliblanco estaba completamente incómodo, pero conforme Félix avanzó con su magia no pudo evitar observar cómo su brazo demoníaco se transformaba para su asombro en un brazo humano completamente normal. Bueno, eso es lo mejor que puedo hacer, Nia, aún así debería ser suficiente. Wow, ¿qué hiciste? Decía Nero tocando su brazo. Magia, tu brazo azul sigue siendo el mismo, si te golpean fuerte o si emites mucho poder volverá a su forma original, lo demás depende de ti. Nero cerraba su puño, movía sus dedos y el antebrazo, su particular brazo demoníaco en verdad parecía un brazo común y corriente, como si aquel incidente nunca hubiera ocurrido. Se ve bien, dijo Crush aprobando el trabajo de Félix. Se ve tan normal, así que esto es magia, nada mal, decía Nero admirando su brazo. ¿Te gusto, no es así? En ese caso elogíame, Ferris-chan hizo un buen trabajo, decía Félix junto a Nero mientras sus orejas de gato se movían más de lo usual. No está mal, gracias gato. Después de que Nero dijo esto todos se quedaron callados mientras en la mejilla de Félix caía una gota de sudor con su rostro incrédulo. Muchacho, entiendo que seas distraído, aún así, cuando Wilhelm le iba a explicar, Crush levantó uno de sus dedos hacia él para dejarla continuar. Nero se llama a sí mismo Ferris, pero su nombre real es Félix Argyle, es un caballero, miembro de la Guardia Real del Reino, y es hombre. Disculpa. Félix es hombre, complementaba Wilhelm. Ja, tiene que ser una broma, decía Nero volteando su mirada hacia Félix que le hacía una mueca. Cuando vio el gesto de Félix se dio cuenta de que estaban diciendo la verdad. Es en serio. Pero usas vestido. Lindo, ¿no? Creo que hace resaltar mis bellos ojos, Félix dijo eso mientras daba una vuelta con la intención de que el cazademonios apreciara su atuendo.
Nero solo ponía la palma de su mano humana frente a su rostro mientras volteaba la mirada. No creeré esa mentira, luces como una chica, hablas como una chica, te vistes como chica, actúas como chica. Después de escuchar eso, Felix hizo un puchero acercando su rostro a casi nada de la cara del peliblanco. Nero retrocedió su rostro unos centímetros, mirando seria e incómodamente a Felix frente a él. ¿Quieres ver?, dijo Felix con una sonrisa, dando a entender que no tendría problemas en mostrarle lo que tenía entre las piernas. Esas simples palabras hicieron que Nero se asqueara, no sabiendo si debía darle un puñetazo, o simplemente alejarse, optando por la segunda opción. No, como sea, lo que tengas ahí abajo es tu problema, solo no te me acerques, respondía levantándose y dando pasos lejos de Felix. Nia. ¿Qué cosas tan crueles dices? Lastimarás el corazón de Ferris-chan, en especial por la forma tan cariñosa con la que te cuide cuando llegaste desmayado. Felix decía esto mientras ponía uno de sus dedos en su labio, coquetamente mirando hacia arriba, dando un paso más cerca de Nero. No sé de qué hablas. Nero retrocedía otro paso alejándose del gato, muy probablemente esta era la situación más incómoda que había vivido jamás. ¿Quién crees que te curó cuando llegaste? Estabas débil, casi no tenías energía vital, tuve que curarte cuidadosamente, decía Felix alzando sus manos mientras cerraba sus palmas, repetidamente haciendo alusión a todo lo que toco. Cállate, no me hagas imaginar estupideces. Nero cerraba sus ojos mientras negaba fuertemente, retrocediendo una vez más, pero esta vez una mano en su espalda impidió que retrocediera. Volteó su mirada para mirar a Crush con su mano en su espalda, esforzándose por no reírse. Tranquilo, no hizo nada fuera de lo común, si tuvo que tocar tu torso pero nada más, no le permitiría sobrepasarse. Por favor, dime que hablas en serio, dijo el peliblanco respirando más tranquilo. Sí, tú cuida mi espalda, yo cuidaré la tuya, incluso de Felix, le respondía guiñándole un ojo. Nero solo suspiró como respuesta, sinceramente después de esa conversación le vendría muy bien un trago. Un par de días después se podía ver a Nero ajustando las correas de una lujosa carroza que iba a ser tirada por un par de dragones. ¿Los dragones están en buen estado? ¿Comieron bien? Sí. ¿Revisaste que las ruedas no tuvieran abolladuras? Sí. ¿Memorizaste el recorrido? Por un demonio sí. Tranquilo viejo, no lo voy a arruinar, le respondía Nero a Wilhelm, que lo miraba desconcertado. El viejo dio un gran suspiro antes de recordarle algo importante. Recuerda que tu principal labor es proteger a la señorita Crush, la razón por la que te escogió para escoltarla hasta la reunión es por si aparece la persona detrás de los asesinatos. Lo tengo, una reunión importante o como sea, si alguien raro aparece, patearle el trasero, fácil, solo, haz bien tu trabajo, terminó de decir el ex caballero antes de retirarse. No pasó mucho tiempo para que Crush y Felix llegaran montándose en la carroza después de saludar. Crush volviendo a su usual traje de negocios, mientras que Felix por otro lado cambiando su vestido por la vestimenta de los caballeros del reino. Estamos listos Nero-kun, decía Felix de manera alegre. Nero asintió sacudiendo las riendas haciendo que el dragón avanzara saliendo de la mansión. Dentro de la carroza se podía ver a sus dos ocupantes hablar tranquilamente entre ellos, eso hasta que Felix asomó su cabeza hacia el asiento del conductor. Miau, bien, este es un evento formal así que tienes que comportarte, ¿ok? Nero solo miró extrañado al gato travesti por esas palabras. No te preocupes, pienso quedarme afuera. No, tienes que entrar, es la oportunidad perfecta para explicar que no tienes nada que ver con los incidentes recientes y también necesitamos que sepan que estás de nuestro lado, Nia. Qué fastidio, ¿qué se supone que es esta reunión? El castillo ha traído mucha comida y vino últimamente, tal vez es un banquete o una fiesta para las candidatas reales. ¿Candidatas? ¿Eso significa que la de pelo plateado estará ahí? Emily creo que se llama. ¿Hablas de Emilia Sama? Claro que estará, es una citación obligatoria, respondió Felix. ¿Por qué la mencionas? ¿Estás interesado en ella? Preguntó Crush de manera directa, cambiando su tono. Ese repentino cambio de voz solo podía significar una cosa: peligro. Y con su habilidad de detección de mentiras el cazademonios debía ser extremadamente cuidadoso con sus palabras. Interesarme no es la palabra que usaría, solo quiero hablar un poco con ella, creo que ella puede saber algo que me interesa. ¿Esa respuesta te satisface? Dijo Nero mirando a Crush de reojo con una mueca prepotente. Ella lo miró de vuelta con una mirada no muy contenta para luego voltearle la cara. Nero miró nuevamente al frente mientras daba una pequeña risita. Después de un rato llegaron a las puertas del castillo, en donde los guardias de turno al ver a Crush dejaron pasar la carroza.
La entrada principal estaba adaptada de tal forma que las carrozas cruzaran una curva en donde debían detenerse en las gradas antes de la entrada principal, dejando a sus ocupantes antes de que el chofer de la carroza continuara siguiendo dos rutas o salir del castillo o estacionar la misma en un lugar adaptado para las mismas. El cazademonios se detuvo justo en las gradas. Cuando termines espérame en la entrada, iré por ti y no te portes mal Nia, dijo Félix. Cuando ambos se bajaron los guardias reales hicieron una reverencia dándoles la bienvenida. Nero avanzó dejando en su lugar a la carroza mientras a los dragones los llevaban a los establos correspondientes. Luego hizo caso a las instrucciones dadas dirigiéndose hasta la entrada principal del castillo justo afuera de los muros en donde la entrada era custodiada por un guardia. Se recostó sobre el muro mientras el guardia lo miraba extrañado, el peli blanco le devolvió la mirada. ¿Qué hay, trabajando duro o durando en el trabajo?, decía burlándose ligeramente de él. El guardia no le respondió, solo miró nuevamente al frente dando a entender que no iba a perder su tiempo con este sujeto. Nero sin darle importancia bajó su mirada mientras cerraba sus ojos sin ocurrírsele alguna otra forma de matar el tiempo. Trabajando duro o durando en el trabajo jajajaja buena esa, dijo alguien de voz irritante. Me acaban de llamar amigo, ¿qué le pasa a este idiota? Pensaba Nero aún con los ojos cerrados sin alzar la mirada. Subaru por favor no molestes a los demás, dijo una chica de voz suave junto a la otra persona. No estoy molestando a nadie, es solo que él dijo un chiste de una película Emiliatan. ¿Película? La chica ladeaba su cabeza confundida sin entender el significado de esa palabra. Ah, es algo genial, imágenes que pasan una tras otra contando historias asombrosas, no sabes de lo que te pierdes Emiliatan. Ya veo, respondió la chica extrañada. Nero solo asentía, sin realmente estarle poniendo atención a la conversación eso hasta que su cerebro volvió a conectarse. Espera. ¿Acaso dijiste película? Preguntó Nero alzando la vista para ver a dos personas muy interesantes, mismas que lo miraron extrañados por su repentina reacción. Hola a todos, los saluda Nero. Espero hayan disfrutado el nuevo capítulo de esta historia. Para esta historia debo explicarles cómo será el orden de la misma ya que se divide en 3 caminos distintos. Primero comenzaremos con los capítulos de Nero. Seguidamente continuaremos con los capítulos de Dante. Y terminaremos con los capítulos de Vergil. Nero, Dante y Vergil, esa es la forma correcta de ver este fic que en realidad será de 3 historias en una abarcando a los 3 Esparda en este nuevo mundo. Como ya saben esta historia también estará disponible en mi perfil de Wattpad, el enlace estará en el comentario fijado del video y también cualquier duda que tengan estaré a gusto de responder. Saludos a todos y nos vemos pronto.